sus discípulos, diciendo: Id a la aldea enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Damos gracias a Dios por su palabra. Señor, te honramos y te bendecimos en esta tarde. Una vez más tomamos esta oportunidad para presentar cada uno de nuestros hermanos y amigos y familiares que están enfermos. Que tú pongas tu mano sanadora sobre cada uno de ellos, Señor. Oh Dios de la gloria, cualquier sea su padecimiento o enfermedad, te pedimos que tú te glorifiques en sus cuerpos, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, bendice tu palabra que hemos escuchado, Señor, y hemos leído. Te pedimos que tú, oh Dios, Señor, puedas hablar a cada una de nuestras vidas. Como siempre te decimos, así como has hablado a nuestro corazón, que tú puedas hablar a cada vida en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Dígale a su hermano: alábalo. Alábalo. Alábalo que Él vive. Gloria a Dios. Siempre cuando llega este día digo algo que muchas personas, cuando a veces en la inspiración muchos hablan de que estos que estaban aquí y recibían al Señor, y luego aquellos que estaban más luego, cuando leemos la historia de lo que sucedió estos días, aquellos que estaban gritando aquí y alabando a Dios, estaban por allá después diciendo: crucifícale. Pero yo lo dudo. Una de las cosas que establece claramente la palabra del Señor aquí fue que aquellos que estaban allí, multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. No era la misma gente. Estos eran muy diferentes. Yo creo que allí tú encontrabas aquel que estaba en el pozo por allá. ¿Se recuerdan aquel que estuvo 38 años por allá? Que estoy seguro que estaba allí. Aquella mujer que vino y le tocó el manto, yo estoy seguro que estaba allí. Aquel ciego que era ciego y él escupió en sus ojos y él estaba allí también. Gloria al Señor. Y hoy es muy difícil que era la misma multitud. Pero ese no es el tema de lo que queremos hablar en esta tarde. Queremos enfatizar algunos asuntos de estos que estaban allí e hicieron esa demanda del Señor. Le dijeron a Jesús: reprende a tus discípulos.
Los fariseos, la palabra fariseo quiere decir separado, eran una secta judía que se proponían alcanzar una perfecta obediencia a la ley de Moisés. La palabra de Dios nos deja saber que Pablo fue uno de ellos. Estaban tan esmerados en guardar la letra. Creo que hay, no sé, hay un grupo de judíos ahora, son hasídicos le llaman, son bien, sí, apegados a los, creo que Mano Durán, no quiero mencionar mucho nombre, va a traer malas, pero él me regaló una lista de todas las, creo que 600 y pico de demandas que tenían de ellos y que no podían hacer esto y no podían hacer aquello. Y no, pues, muchas veces yo los encuentro donde yo vivo, la mayoría de los que viven en mi edificio. Yo lo vendí ya, pero era mío. Así decimos nosotros, mi edificio no es mío, pero la mayoría de los que viven allí, creo que lo que vemos son, aquí está Sammy, somos yo y Sammy, y creo que una familia más en el quinto piso de hispanos, y la mayoría son judíos. Y ahora más judíos, porque los primeros que estaban eran, me recuerdo que la que me vendió el apartamento a mí era judía, y ellos la molestaron porque me iba a vender el apartamento a mí. Rora, ¿te recuerdas de Rora? Y ella vino aquí para ver quién yo era, para poder recomendarle. Como es una cooperativa, la cooperativa tiene que aprobar de quién va a vivir, y vino aquí y vio y demás, y para tener, y después la regañaron, luego la quitaron como agente del edificio porque ella buscaba venderle a quien sea. Pero ahora ya veo que todo es, me recuerdo, les decía a usted una vez que unos son Useful Jesus se llaman, una vez dejaron unos tratados en donde se lava la ropa. Y yo creía que se estaba quemando el edificio. Y yo dije, cuando yo vi un revolú de gente en la entrada, y era porque habían dejado unos trataditos en donde se lava el cuarto de lava, porque ponían allí anuncios y demás, y por eso estaban ya haciendo una gran cosa, porque ellos son bien, los judíos para Cristo son bien radicales. Nosotros ayudamos una organización que se llaman Gente Escogida, Chosen People, que son judíos cristianos, pero son, como nos dijo el director de ellos, nosotros somos más tranquilos, somos más, pero los judíos para Cristo son bien, ellos no les importa, se meten por aquí, por Lynbrook y por todas esas secciones que son judías, ellos están repartiendo tratados, no importa lo que digan de ellos. Pero estos eran bien atados a la ley, querer guardar todos los mandamientos de la ley, y estaban muy pendientes a lo que Cristo estaba haciendo. ¿Se recuerdan? Hace un poco de semanas atrás hablábamos de la sanidad de aquel paralítico que entraron a una casa y tuvieron que bajarlo por la azotea. Nos dice las Escrituras que ellos estaban allí al frentecito. Estaban al frente, eran de los que les gustaba, perdón los hermanos, no es que ustedes, pero a ellos les gustaba sentarse al frente. Y ahí presenciaron todo lo que sucedió, como Jesús habló con aquel hombre y perdonó sus pecados, y después, como a ellos no les gustó eso, Jesús le dijo, para que yo vean que yo tengo el poder para perdonar pecado, al paralítico le dijo, levántate y anda. Pero estuvieron a través de todo su ministerio detrás de él. Los fariseos no entendieron quién era Jesús. Hicieron esta demanda de Jesús.
que reprendiera a sus discípulos. Y Jesús les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. No entendían quién era Jesús. El verso 38 dice que ellos gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y ellos entendían muy bien lo que la multitud quería decir con eso. Estaban declarando claramente que aquel que estaba entrando por aquella ciudad era el que iba a sentarse en el trono de David, como las profecías lo anunciaban. Era el Mesías que el Antiguo Testamento una y otra vez declaraba que iba a venir. Querían que Jesús reprendiera a los discípulos por decir eso, pero Jesús nunca lo hizo. La razón era porque la razón por la cual ellos no entendieron, era porque no querían entender. Ellos no entendían las Escrituras, obviamente. Ellos eran de los que dicen, no me confundas con las verdades, ya yo sé lo que creo. Y déjeme decirle, estamos viviendo en una sociedad que así está viviendo hoy en día. Cuando usted lea, no me gusta, decía a mi hijo, espero que no me vaya a meter en política y hablar de política, porque una de las cosas que hemos visto hoy en día, claramente, que hoy hay video, hay periódico, hay todo, y con todo eso dicen algunos, esto no sucedió. Lo que sucedió el día 6 de enero del 1920 fue 2 años atrás. Muchos dicen que era una demostración pacífica. Cuando los videos ven rompiendo ventanas, levantando con pistola, tirando, dándole cantazo a la policía. Y mi hijo me dice, corta el asunto. Lo voy a obedecer. Pero sí, ¿cómo pueden declarar y uno viendo y decir no es mentira? Hay gente que escoge creer mentiras. Y eso les pasó a estos fariseos. Yo sé que decimos un texto, escudriñar las Escrituras. Jesús no estaba diciéndole a ellos que escudriñaran las Escrituras. Le estaba diciendo, ustedes escudriñan las Escrituras, pero obviamente no las entienden. Porque parece que en ellas está la vida, pero no las están entendiendo. Si ustedes entendieran las Escrituras, reconocieran quién soy yo. ¿Quién es el que está delante de ustedes? Los fariseos se memorizaban las Escrituras del Antiguo Testamento, las conocían adelante y para atrás y adelante. Pero eso no quiere decir que las entendían. No entendían porque no querían entender. ¿Sabe el dicho? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hay gente que es así, que no quieren ver. Usted le muestra los datos y las pruebas y demás, y con eso no quieren. Mi mamá nos contaba una historia siempre de uno que le llamaban en el barrio Tijerías, porque argumentaba y por fin un día lo mataron y como ya no podía hablar, estaba con los dedos haciendo así como quien dice, quiero hablar y discutir y demostrar que el punto que yo tengo es la verdad, pero no podía hablar y le quedó con esa leyenda de Tijerías. Hay personas que no hay cómo tú convencerles, mejor dejarlos tranquilos. Todo lo que estaban viendo, las Escrituras ya lo habían predicho. Los fariseos sabían lo que el Antiguo Testamento decían del Mesías, el Hijo de Dios, pero no querían creerlo. Mateo se encargó de resaltarlo. Una de las cosas, cuando leemos el Evangelio
de Mateo hay una frase que se hace muy común en ese evangelio, es para que la escritura se cumpliese. Y Jesús hizo esto para que la escritura se cumpliese. Sucedió aquello para que la escritura, y más de 10 veces la encontramos en el evangelio de Mateo, dejando saber que Jesús fue el que los profetas habían hablado, de que Jesús fue no solamente lo que los profetas habían hablado, sino que Él demostró que Él era. A través de sus hechos, demostró su poder, autoridad sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre el demonio y por último, sobre la muerte. Jesús cumplió y llenó todas las profecías. Me recuerdo que en el libro, hablando del hermano Durán, me dio un libro, y en ese libro tenían ciertas exigencias que hablaba el Antiguo Testamento, que cuando el Mesías llegara, esto tenía que hacer, esto tenía que decir, esto tenía que acontecer, esto que tenía que... Y todas ellas las llenó Jesús. Jesús fue verdaderamente el rey de los judíos. Ellos vieron los milagros. Jesús contestó todas sus preguntas y las cumplió, las escrituras, al pie de la letra. Y las cumplió no escondidas. Una de las cosas que hizo claro Jesús cuando lo llevaron para sentenciarlo es que, hey, de que usted me ha decir todo lo que yo he hecho, yo no lo he hecho allá escondido por allá. Ustedes me han visto. Todo fue un ministerio muy público de Jesús. Pero no entendieron. ¿No entendieron? ¿Tú sabes por qué? Porque no querían entender. Una de las cosas es cuando uno quería, yo le decía a mi hijo, no quería meterme en política, pero una de las cosas del problema de la política es que cuando la gente, aquí hay hermanos nicaragüenses, ¿no? Y una de las cosas de Nicaragua que sucedió fue que aquellos que estaban en contra del poder, cuando llegaron al poder, ahora no quieren soltarlo. Y están haciendo aún peores que las cosas que los otros hacían. Porque una vez que agarran el poder, es difícil soltar. La gente ama tanto el poder. Los fariseos deseaban el poder y reconocimiento. Querían mostrar. Y cuando hacían alto, Jesús decía, no oremos como los fariseos, que ahí en público dan sus sermones. Recuerdo una vez que estuvimos en un bautismo, el superintendente nuestro predicó y habían terminado y le dieron a una hermana para orar para terminar el culto. Sinceramente, como 15 minutos se tardó en orar. Pero dio un recorrido de todas las escrituras. Ustedes saben, la gente que oran así, que Juan 3:16, que aquel dice allá, que aquí dice yo, y ahí entran una... No, el superintendente me dio un codazo al lado y me dice, le mandaron que despidiera el culto, eso es todo, no que ya yo prediqué, no había necesidad de predicar de nuevo. No, vamos al grano, perdón la frase, para... ahí, ore por lo que va a orar y se acabó. Pero esta gente amaban el orar en público, de que los vieran, de que la gente lo vieran y vieran lo bueno que eran y cómo guardaban el sábado, le dijo Jesús. Algunos, déjense ese cuento. Estoy parafraseando, pero les quise decir, ustedes no hacen nada el sábado, pero se le va la vaca por el barranco y allá van a buscarla, se olvidan que es sábado. Una vez estaban criticándolo porque en una sinagoga sanó a una
señora que estaba jorobada. ¿Y qué? Pues si estoy haciendo algo bueno, porque ustedes están criticando todo esto. Amaban demostrar que eran mejor que los demás. Añadieron más reglas, leyes, regulaciones a la gente que Dios mismo. Donde yo voy muchas veces he encontrado a algunos frizándose afuera porque no pueden tocar el timbre para que alguien les abra, no pueden tocar nada de eso, es electrónico. Yo recuerdo una vez un señor venía en el elevado y me llamó, ¿puede hacerme un favor? Yo le dice uno, ¿puede hacer un favor? Uno dice, ok, sí, que pues. Y cuando yo voy y me llevó hasta la cocina para que apagara la estufa. La había dejado prendida desde el día anterior y estaba el apartamento bien caliente porque no la apagaban, pero él no podía apagarla porque según la ley de ellos no podían hacerlo. Y yo meto adentro, yo pensando encontrar a alguien en el piso o algo ahí, voy a darle respiración o algo. Y no, simplemente quiero apagar a la estufa. ¿A dónde llega? Misericordia quiero, decía el profeta. Muchas veces llegamos y estos eran los enemigos. A todo momento estaban pendientes de Jesús. Vieron a Jesús como una amenaza a ellos, a perder el poder y la atención. Como no podían controlar lo que estaba pasando, dijeron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Tú no eres lo que ellos dicen, en otras palabras, tú no eres lo que ellos dicen que tú eres. Pero Jesús les respondió y les dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. Como yo soy el que digo que soy, alguien tiene que alabarme. Alguien tiene que alabarme. Alguien tiene que enaltecerme. Gloria al Señor. Si ellos no lo hacen, las piedras lo van a hacer. Jesús sabe que aquellos que saben quién es Él tienen que entusiasmarse, tienen que excitarse, tienen que emocionarse. Aleluya. Porque cuando Cristo ha hecho algo en su vida, usted no puede permanecer siendo igual. Gloria a Dios. Cuando hemos experimentado el poder de Dios en nuestra vida, tenemos que alabarle, tenemos que bendecirle, tenemos que glorificarle, tenemos que honrarle. Aleluya. El versículo 37 dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud. Recuerde, cuando usted mira la mayoría de pasajes y ve a Jesús, siempre Jesús viene atrás. Casi siempre la gente lo rodeaba y Jesús venía atrás. Pero aquí establece bien Lucas que Jesús iba, porque Jesús sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Sus discípulos sabían lo que iba a sucederle y podía sucederle en Jerusalén. Hasta tal extremo que Lucas narra algo que ninguno de los otros evangelios narran, de que hubieron unos griegos y le dijeron a uno de sus hijos, nosotros queremos hablar con Jesús. Muchos dicen que lo que ellos querían hablar con Jesús era, si ustedes conocen de la filosofía griega, los griegos fueron muy sobresalientes en cuanto a la filosofía y aman la sabiduría y demás. Y ellos entendieron que cuando Jesús hablaba, había sabiduría. Y si ustedes no lo quieren,
En otras palabras, si ustedes no lo quieren, nosotros nos lo llevamos. Ustedes no lo quieren, nosotros nos lo llevamos. Ellos comprendieron muy bien eso. Por eso aquí vemos a Jesús. Creo que Juan habla, dice, o no sé si Juan o Mateo habla, Jesús afirmó su rostro y subió para Jerusalén. Porque él sabía lo que venía. La palabra del Señor nos dice que aquella gente que estaba alrededor de ellos comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas porque el oído puede engañarnos, el sentir puede engañarnos, pero los ojos, muy difícil. Lo que usted ve, ve. Lo que usted oye, ¿cuántos hemos oído ruidos y pensamos que una cosa y sale otra? Hay veces que sentimos algo en nuestro cuerpo y creemos que es una cosa y es otra. Pero lo que vemos, ahí tú no puedes negarlo, es lo que es. Lo que hemos visto, dice la palabra del Señor. Ellos eran fieles testigos del poder de Dios. En el capítulo 12 de Juan, versículos 17 y 18, dice, y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Y allí estaban los fariseos. Tuvieron que decir, vamos a darnos por vencidos, porque el pueblo va detrás de este hombre. Ellos han visto lo que Cristo había hecho, el milagro más tremendo que hizo Jesús, de un hombre no solamente muerto, después de 3 días, según la tradición judía, de muerto 4 días, pesta ya dijeron. Según ellos el espíritu estaba por 3 días dando vueltas por ahí por la tumba, no sé qué hacía, pero qué. Pero Juan cuando habla, 4 días hace que murió, no 3, 4, para que sepa que estaba bien muerto. Si ustedes no creen que estaba muerto a los 3, pues a los 4, ya 4 días. Y en una tumba metido y atado. Lázaro, ven fuera y para afuera. Se acabó el problema. Aleluya. Con solo clamar y decir, aquel hombre volvió a la vida. Ellos habían sido testigos. Por eso digo que aquella gente que estaba allí recibiendo a Cristo y clamándole como el Mesías, no son los mismos que después estaban diciendo crucifícale. No, estos habían visto, estos habían experimentado. Gloria al Señor. Y es muy difícil de poder decirle, no, ustedes no vieron esto, ustedes no experimentaron nada de esto. En el templo pasó lo mismo, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y les dijeron, le dijo Jesús, ¿oyes lo que dicen estos? Y Jesús le dijo, sí, nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Aún los niños le reconocieron como lo que él era. Pero él les dijo esta frase, si ellos no alaban, las piedras hablarían. ¿Te ha oído alguna piedra hablar alguna vez? ¿No? Yo le voy a hablar de 10 piedras que hablaron. En el libro de Éxodos nos dice la palabra de Dios que el pueblo estaba en necesidad
porque no había agua y Moisés hirió la roca, hirió la piedra para suplir la necesidad del pueblo. Y si le preguntáramos a esa roca, ¿qué diría? ¿Qué fue lo que hizo Dios ¿qué hizo Jesús? Dios ahí en ese, simplemente suplió una necesidad. Las rocas nos podrían decir que Dios suple nuestras necesidades. En el capítulo 34 de Éxodo, Dios dio los mandamientos. ¿En qué fueron escritos? En piedras. ¿Qué dirían esas piedras? Que aquel pueblo que estaba sin dirección, a través de estos mandamientos, Dios les da dirección. Las piedras dirían que Dios da dirección. Si tú andas perdido, Dios da dirección. Si tú no sabes para dónde vas, no conoces tu futuro, qué puede pasar, qué va a suceder, Dios da dirección. Él suple tu necesidad, pero también da dirección a tu vida para que tú puedas llegar al destino que Él tiene trazado para ti. Porque eso es lo bueno de nuestro Dios, que tiene un plan con cada uno de nosotros. Y si tú sigues ese plan, vas a llegar a donde Él quiere que tú llegues. En el capítulo 16 de Jueces nos habla de otra piedra. ¿Se recuerdan de Sansón? Fue atado a una piedra de molino que daba vueltas. Si le preguntamos a esa piedra, ¿qué nos diría? ¿Qué diría esa piedra de molino? Que nuestro Dios es un Dios de segunda oportunidad. Que hay veces que te dicen, no, que ya tú no me hiciste y se acabó. Y yo no, Dios es un Dios de segunda oportunidad. Dios renueva nuestras fuerzas y nos da una nueva oportunidad. Aquel hombre que había roto lo que Dios el pacto que Dios había hecho con él. Pero ahí en ese último momento de su vida, le pidió a Dios y Dios contestó su oración. Y ya ustedes saben lo que pasaron. Aquel edificio se derrumbó y murieron más de lo que había matado en otras ocasiones. Gloria al Señor. No te des por vencido, porque hemos fallado, fallamos todos. Muchas veces nos extraviamos del camino, cogemos por otro lado. Me entretuve, decía cierto poema, por ese camino andando. Camino, decía él, no, mejor caminos. Porque muchas veces nos extraviamos de la dirección donde Dios quiere llevarnos y nos metemos en líos, en problemas, en dificultades y no encontramos cómo volver. Pero déjame decirte que Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Vuelve al camino, vuelve, arrepiéntete y verá que Él te va a usar para gloria y honra de su nombre. En Primera de Samuel nos habla de otra piedra. ¿Se recuerdan de David? Aunque él escogió 5, pero lo único que necesitó fue una. Algunos, oía a alguien decir, maybe era que escogió 5 porque quizás iba a fallar. Que si no le daba con una, pues le daba con la otra. Pero creo que Goliat tenía 4 hermanos más como él. Y por si acaso venían los otros, David se había preparado. Pero si le preguntamos a esa roca, a esa piedra, ¿qué nos diría?
que no hay gigante que Dios no pueda derrumbar, que no hay nada que pueda ponerse en nuestro camino, que Dios no pueda quitarlo. Gloria al Señor. Dios derrumba todos los gigantes de nuestra vida para que nosotros podamos seguir adelante, adelante en el nombre del Señor. Aquel que se ríe de nosotros, Él lo derrumba. Aquel que nos da y que está mirando de lado y que dice, no, el Señor se encarga de él. Oh, bien decía David, Él aderezará mesa delante de mis trasquiladores. Mientras antes se burlaban de ti, ahora, porque esa era la costumbre cuando un ejército cogía al otro y lo subyugaba y lo abochornaba, se ponían a comer delante de ellos. Así dice el salmista David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aderezará, dice ahí, mesa delante de mis trasquiladores. Aquellos que buscaban hacerme mal, ahora yo me siento a comer. Y un día nos vamos a sentar. Ahorita vamos a estar celebrando la cena del Señor, pero Él prometió que un día se va a sentar. Nos vamos a sentar a la mesa del Señor, celebrando las bodas, mientras acá abajo la palabra de Dios dice que va a haber confusión y tribulación. Gloria al Señor. Nehemías nos habla de unas rocas que estaban todas desorganizadas. Nehemías tuvo la tarea de reconstruir las murallas de la ciudad con unas piedras grandes. ¿Y qué dirían esas rocas? Porque aquello que estaba todo desordenado, donde cualquier enemigo podía entrar a la ciudad de Jerusalén, ahora Dios manda a Nehemías para que él reconstruyera esos muros. Pero eso es lo bueno de nuestro Dios. Me recuerda siempre cuando pasé por la iglesia que yo era miembro cuando niño. Ellos estaban en ese año, estaban celebrando el 50 años de aniversario. Me recuerdo que pasé por el frente y tenían un letrero que decía, Dios compone corazones rotos, pero tráeselos, tráele todas las piezas. Porque el Señor sí es experto en reconstruir vidas, en reconstruir corazones, en reconstruir familias, en reconstruir matrimonios. Y déjeme decirle mucho cuidado, porque eso es lo malo del adulterio. Se destruyen familias, no una, familias, porque muchas veces pensamos en la familia del esposo y de la esposa y el que entró o la que entró, porque hay veces que siempre tiramos al hombre que es el otro, pero hay veces también las mujeres. Todas esas familias que están ahí envueltas, todas. Por eso Dios detesta tanto, compara la condición del pueblo de Israel con un matrimonio, donde el matrimonio habló, recuerdan del profeta Oseas, una de las cosas que declara a través de la vida de él, de cuántas veces lo hizo, porque la mujer de Oseas no le fue infiel otra vez y otra vez. Mire el nombre de cada uno de los hijos de ella. Sin embargo, Dios todavía siguió detrás de ellos, reconstruyó al pueblo y quiere estar, porque Él es especial en reconstruir vidas, pueblos, naciones, vidas, en generar matrimonios. Si estás así en esta tarde, tráele tu vida a Él, gloria al Señor. Las piedras te dicen,
Yo reconstruyo vidas. Dios reconstruye vidas. Esa es su especialidad. Si tu vida está fragmentada, tráela al Señor. Ponla en sus manos. Gloria al Señor. Él levanta y construye la familia. En el capítulo 1 de Reyes, capítulo 18, dice de otro profeta que desafió a los profetas de Baal, Elías. ¿Se recuerdan? Una de las cosas que él hizo fue, antes de empezar a orar, ordenar el altar. Las piedras estaban todas por un lado y por otra, y él las puso todas en orden. Y si le preguntamos a esas piedras, ¿qué dirían? Pues se recuerdan el desafío de Elías. Y como bromeaba con ellos, bromeó en otras palabras, le dijo, griten, maybe su Dios está durmiendo. Y si gritan más duro, maybe está ocupado en otras cosas. Griten. Pero la palabra de Dios que dice que una vez que él acomodó aquellas piedras y dijo, echen agua ahí hasta todo lo que puedan. Cuando Elías clamó al Señor, dice la palabra de Dios, que fuego descendió del cielo. Porque nosotros tenemos al Dios que contesta la oración. No te desesperes. Tranquilo, espera en el Señor. Espera en Dios porque Él hará. Date tranquilo, sigue orando. Insiste en oración. Él contesta la oración del que clama a Él. Gloria al Señor. Respondió como tenía que responder. Y demostró que Él era el Dios de Israel. En Lucas 2 nos habla también de otra piedra. Y estaba investigando sobre esto porque cuando hablamos de cuando Jesús nació, hablamos un pesebre y cuando ustedes muchas veces lo miran, siempre lo ven como que paja y demás. Pero decía cierto escritor que no, era una piedra hueca y ahí acomodaron al baby. En esa piedra hueca acomodaron al baby. El pesebre estaba hecho de una roca grande hueca. ¿Qué diría esa roca? ¿Qué diría esa piedra? Ella fue la que sostuvo al baby mientras estaba ahí. Pero ahora el baby sostiene a ti, me sostiene a mí. Cantan los niños, no dice él, que tiene el mundo en sus manos. Sostiene al mundo, gloria al Señor. Aleluya, te tiene a ti y a mí en sus manos. No nos deja en ningún momento. Juan dice que Él nos tiene agarrados. Decía uno hablando una vez y decía, pero podremos resbalarnos de la mano del Señor nosotros. Más nunca. Que podemos salir. No, si Él nos tiene sostenido de la mano. Bien dice también, creo que capítulo 40 de Jeremías, Él nos tiene, y como siempre hablaba una vez, Él nos tiene sostenido de la mano. Nos agarra de nuestra mano derecha. La que tenemos, por general, con excepción de 1, 2 o 3, ¿cuántos son izquierdos aquí? 2 o 3, nada más. La mayoría son derechos. Y si Dios nos tiene sostenido de nuestra mano derecha, tiene que cogernos con la izquierda de Él. Él nos
sostiene con su izquierda, su mano derecha está a la disposición. La tuya, tú no puedes hacer nada, porque tú, recuerdo a mi esposa, le hicieron una operación de ¿cómo le llaman a esto? Que padecen los pitchers mucho, que se le daña en eso ahí, rotator cuff, y tuvo que aprender yo la veía luchando, ella comiendo con su mano izquierda y haciendo todo con la mano izquierda. Pero Dios nos sostiene de nuestra mano derecha, pero Él tiene su derecha a la disposición. ¿Quién nos va a tocar? Ni se atreva a tocarnos. Gloria al Señor, porque ahí está Él para defendernos. Gloria al Señor. Aleluya. Él nos sostiene. Capítulo 4 de Mateo nos habla de que Satanás tentó a Jesús diciendo: di que estas piedras se conviertan en pan. Ellas fueron testigos. Esas piedras fueron testigos cuando el diablo y Jesús hablaron. Y si le preguntáramos a esas piedras, ¿qué dirían? Él venció la tentación, venció al tentador. ¿Tú sabes qué? Tú no tienes excusa, porque si Él lo venció, tú puedes vencerlo. Yo puedo vencerlo. Gloria al Señor. No pecó. Yo sé que nosotros, creo que hermano, ya te iba a decir Dani, hermano Daniel, Nelson, él viene de no sé cuántos eran del concilio de la Iglesia de Dios, yo era, y después que salí, no salí porque hicieron nada, simplemente por eso fue lo que Dios escogió. Pero me recuerdo, después que salí leí las doctrinas de ellos, y ellos creen, nosotros creemos también, pero no como una segunda obra de gracia. Ellos creen en la entera santificación. Nosotros creemos en la entera santificación. Creemos que usted como creyente puede llegar a un momento en su vida en que ya no vivo yo, como dijo Pablo, sino que vive Cristo en mí. Podemos llegar a un estado de nuestra vida en donde ya no pequemos más. ¿Te lo crees? Yo lo creo. Porque el mismo, dice Pablo hablando a los Efesios, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que está en ti y en mí. Y si Cristo pudo vivir sin pecado, tú puedes vivir sin pecado. Ya no tenemos que estar con esas excusas, que yo soy débil. No somos débiles. Tenemos el poder de Dios a nuestra vida, en nuestras vidas, para vivir vidas victoriosas. No, que el diablo me engañó, no te dejes engañar. Pues es la excusa que usan mucho. Somos débiles. Pero Él es fuerte. Tú puedes vivir una vida sin pecado también. La palabra de Dios nos habla de aquella mujer que fue tomada en adulterio para ser apedreada. Jesús dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Yo estoy seguro que, ya estaban listos para apedrearla, ya tenían la piedra en las manos. Y si esa piedra les habla a ellos, ¿qué le diría? Porque Jesús le dijo a aquella mujer: mira, se fueron todos, ninguno, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Qué dirían las piedras?
lo que dijo el apóstol Pablo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es razón para alabarle. Alábalo. Gloria a Dios. Tenemos vida eterna en Él. Gloria al Señor. Alábalo. Y por último, hubo una piedra que la pusieron en su tumba. Capítulo 16 de Marcos habla de esa piedra que la pusieron en el sepulcro. Y si esa piedra hablara, ¿qué diría? Alábalo. Decía un muchacho aquí, alábalo. Porque el sepulcro no pudo detenerlo. La muerte no lo derrotó. Por su victoria nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Él resucitó de entre los muertos. Cristo murió. Sí, Cristo murió, pero resucitó. Y esa piedra, si pudiera hablar, te diría: yo fui testigo de que Él se levantó de la tumba. Gloria al Señor. Y yo somos testigos. Si las piedras pudieran hablar, tenían razón para hablar, porque vieron muchas cosas que Dios hizo con ellas y a través de ellas. Cuanto más tú y yo, que hemos sido comprados, redimidos, perdonados por la sangre de Jesucristo. No me digas a mí que tú no tienes una alabanza en tus labios para Él. Oh, gloria al Señor. Que tú no tienes una alabanza para Él. Bien, tuvo que decirse el salmista en el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová. No encuentras razón. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. En el momento más oscuro de nuestras vidas, las piedras nos hablan y dice: alábalo, 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 alábalo. Bendice, alma mía, a Jehová. Una de las cosas que hacemos y la razón por la cual celebramos la Santa Cena es precisamente por esa razón, para que no se nos olvide lo que Él hizo por nosotros. Aleluya. Que el sufrimiento que fue expuesto en aquella cruenta cruz, todos esos latigazos, todas esas bofetadas, puñetazos, le escondieron su rostro y le daban: y profetiza quién te dio. Garrotazos le dieron, patadas. Luego le hicieron cargar una cruz muy pesada después de todo ese castigo, de castigar sus espaldas a tal modo que estaba en la pura carne. Él no quiere que se nos olvide eso, que tu salvación costó todo ese sacrificio, todo ese dolor. Cuando participamos del pan, nos acordamos de todos esos sufrimientos. Oh, Él no quiere que te olvides cuando Él también, un día como entró por aquella ciudad, entró al corazón de tu vida y se sentó en el trono
y reina, y ahora es el Señor y Rey de nuestras vidas. Y reina ahí para siempre. Gloria al Señor. Oh, os digo que si estos callaran, las piedras hablarían. Yo soy una de esas piedras que puedo hablar de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Aleluya. Cada uno de nosotros somos testigos del glorioso poder de Dios. Dios le bendiga. Dios le guarde. Que haya siempre en sus labios una alabanza para Él. Alábalo. Vamos a estar en pie. Alábalo.